Espero que no me vaya a fallar el internet nuevamente. Por favor, ¿me confirman si están observando mi pantalla? Todavía no, ingeniera. ¿En este momento ya se está observando? Sí, ya la observamos. Listo. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a hablar hoy acerca de la unidad 2, que hace referencia a los elementos de la propuesta de investigación. No sé si ahí se observa adecuadamente o pasamos aquí a presentación de pronto para que se observe más grande. Listo. Bueno, entonces les estaba contando que vamos a hablar acerca de cada uno de los elementos de la propuesta de investigación, que son 12. Una propuesta de investigación es un escrito académico lo suficientemente claro en donde se da a conocer lo que se pretende realizar en una futura investigación. Por eso era que nosotros hablábamos desde la primera web, que acá no es que vamos a hacer una investigación, un proyecto como tal, sino simplemente nos vamos a limitar a hacer la propuesta. Por lo general, la propuesta de investigación está sujeta a ser evaluada por un paracadémico, por un ente gubernamental, por instancias de la universidad, bueno, etcétera. Pero va a estar sujeta a una evaluación. Dentro de los elementos que tenemos como la propuesta está el título, que es el primer elemento de la propuesta de investigación, en donde es algo indispensable que estemos nosotros manejando como dar respuesta a unas preguntas específicas. Por lo tanto, nosotros debemos incluir allí el objeto, el sujeto, el tiempo y el espacio. Para incluirlos, debemos responder el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién. Cuando nosotros respondemos estas preguntas, vamos a revelar el contenido de la investigación, porque el fin último del título es como dar a conocer de qué se trata eso, como llamar al lector a decirle, bueno, aquí usted le van a presentar tales y tales y tales cosas. Entonces, debe despertar el interés del lector, porque es el primer encuentro del lector con esa propuesta de investigación. Entonces, a eso hace referencia el título. En la introducción es el segundo elemento que va dentro de la propuesta de investigación. No obstante, se recomienda redactarlo al final, cuando ya hemos pasado por otros elementos que son fundamentales, porque en la introducción deben estar como cada uno de esos peldaños que debemos atravesar para poder llegar al cumplimiento de nuestra propuesta. Entonces, en la introducción es el tema donde se ubica el problema por investigar, evidenciando la finalidad de la investigación, encontrándose implícitas las etapas del proyecto y cómo se van a realizar. Fíjense la importancia y cómo se van a realizar. Por eso es que la introducción decimos que es bueno redactarla al final, porque para ver las etapas del proyecto debemos haber pasado por la metodología, por ejemplo. Debemos haber tenido un cronograma. Entonces, es importante que dejemos este elemento, pese a que es el segundo es el segundo lugar que ocupa dentro de los elementos de la propuesta, pero a la hora de construir es de los últimos. El tercer elemento de la propuesta de investigación es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es donde va la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Entonces, en el planteamiento del problema, a veces, ¿qué tendemos a hacer? Empezamos a hablar como de la temática general, pero no estamos dando a conocer el problema. Otro error común aquí es que cuando nosotros estamos hablando del problema, empezamos a hablar de una cantidad de bondades con respecto a ese tema y uno dice, bueno, ¿y entonces cuál es el problema? Entonces, es importante
que nosotros cuando hagamos el planteamiento del problema, trabajemos dos partes. Una, la descripción y otra, la formulación. Cuando nosotros hacemos la descripción, entonces vamos a contestar cuáles son los elementos del problema. Y allí vamos a presentar datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. También debemos responder cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? Pero si ven que siempre estamos tratando un problema, una situación problemática, y vamos luego a formular ese problema. Vamos a redactar de forma interrogativa porque vamos a elaborar una pregunta de investigación. A veces nos surgen dos preguntas o inclusive tres preguntas, pero estas preguntas deben reflejar con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de la investigación. Cuando nosotros tenemos la formulación del problema y a la hora de realizar las preguntas de investigación, debemos tener como cuatro aspectos, es como la estructura que debe tener esta pregunta. Pero siempre nosotros debemos tener presente que estas preguntas de investigación son la base para la construcción del objetivo general. A veces nosotros vamos como aislados, hacemos aislada la pregunta del objetivo general y no. Estas preguntas son la base para poder redactar el objetivo general. Y este a su vez estará encaminado a dar respuesta a la pregunta de investigación. Por eso es la amplia o la estrecha relación que existe entre la pregunta de investigación y lo que es el objetivo general. Entonces, vamos a observar lo que es la estructura de la pregunta de investigación. Entonces, en la pregunta de investigación vamos a tener cuatro partes principales. Primero, va por una pregunta base. Vamos a iniciar con una pregunta base. En esa pregunta base, pues es dependiendo de lo que nosotros queramos, hacia dónde queremos llevar la investigación. Entonces será el qué, cómo, cuándo, dónde, cuáles, ¿vale? Esa es la pregunta base. Después entonces venimos a dar lo que es la unidad de análisis. Esa unidad de análisis, ¿qué es? Son los objetos o son los sujetos o son los fenómenos sobre los que nosotros vamos a investigar, lo que estamos estudiando, lo que estamos observando. ¿Listo? Esta es la unidad de análisis. Y luego viene lo que son las variables. Por favor, cerramos micrófonos. ¿Hay algún micrófono abierto? Gracias. Luego vamos con lo que son las variables. Entonces, es lo que se va a valorar. Y después viene el contexto. Entonces, allí tenemos que decir, tanto temporal como geográficamente, en dónde se va a desarrollar esa investigación. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos estas cuatro partes, tenemos nuestra pregunta. A veces, cuando nosotros vamos a sacar la pregunta, obviamos el contexto, obviamos las unidades o las variables, o a veces ni siquiera está una pregunta base y uno dice, bueno, realmente, ¿cuál será esa pregunta de investigación? Pero si ustedes juiciosamente llevan esta estructura, van a ver que se les va a facilitar la redacción de esa pregunta base. Y siempre, sin olvidar que esto está enlazado con el objetivo general. Y recordemos también que el título está enlazado con el objetivo general. Es decir, que estos tres elementos de la propuesta de investigación no pueden estar aislados uno del otro. Título, pregunta de investigación y objetivo general. Bien, eso es el planteamiento del problema. Ahora nos vamos a lo que es la justificación. En la justificación tendemos a divagar un poco porque empezamos a colocar como cosas o aspectos relacionados con el tema y no nos centramos realmente en lo que debe ir en la propuesta, en la justificación, en la propuesta de investigación. Algo importante que debemos tener en cuenta es que en la justificación se debe evidenciar la argumentación de los autores, de los investigadores, en este caso, ustedes, el grupo. Entonces allí
tenemos que responder por qué se hace la investigación, cuáles serán sus aportes, es decir, los aportes del grupo, los aportes de ustedes y quiénes van a beneficiarse con esa investigación. Entonces, si ustedes van juiciosamente respondiendo mediante la argumentación, mediante la hilación, que es que todo esté como con un orden lógico y una secuencia narrativa, y damos respuesta a estas tres preguntas, fácilmente vamos a obtener la justificación. Yo sé que de pronto nos cuesta un poco de trabajo para algunas personas sentarse a redactar, pero aquí se les están dando como aspectos puntuales, como unos tipsitos para que se les facilite la redacción de cada uno de los elementos de la propuesta. Entonces, simplemente en la justificación no vamos a divagar ni incluir cosas que no van allí, sino simplemente le damos respuesta a estos tres aspectos bajo una argumentación y listo. Quedó nuestra justificación. El siguiente elemento de la propuesta son los objetivos. Entonces, los objetivos, según Ramírez, nos dice que son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o producto de la labor investigativa. Por su lado, Sabino nos dice que en cuanto a su redacción, los objetivos traducirán en forma afirmativa lo que expresaban las preguntas iniciales. ¿Cuáles son esas preguntas iniciales? Las preguntas de investigación. Entonces, algo importante aquí también que tengamos en cuenta a la hora de redactar nuestros objetivos es que vamos a dar uso de verbo en infinitivo, es decir, ar, er, ir, las terminaciones ar, er, ir. Nosotros iniciamos un objetivo para redactarlo de esta forma. Unos ejemplos: conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar, diagnosticar, etc. Dependiendo lo que nosotros busquemos en nuestra futura investigación. En la parte de los objetivos, perdón acá, tenemos que obviamente, como ya lo sabemos, lo conforman dos: el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general, entonces, se intenta explicar las cosas que se esperan lograr en términos de conocimiento. Deben indicar el alcance del proyecto y responder por qué. Esto es el objetivo general. Pero como nosotros ya redactamos juiciosamente la pregunta de investigación con la estructura, trabajando lo que es realmente el problema, pues ya nos va a quedar fácil porque es que esa pregunta es la base para hacer el objetivo general. Luego nos vamos a redactar los objetivos específicos. Entonces, estos describen los fines que llevan a desarrollar el objetivo general en cada una de las etapas de la investigación y deben estar relacionados entre sí para lograr el objetivo general. Es decir, que los objetivos específicos están encaminados a alcanzar ese objetivo general. Y algo muy importante aquí es que deben ser medibles, alcanzables y viables. A veces somos un poco soñadores, a veces no tenemos como aterrizados los objetivos específicos y en el afán de dar respuesta a esa pregunta de investigación, nos trazamos unos objetivos específicos supremamente ambiciosos. Y de pronto fuese lo ideal en ese momento, pero debemos siempre tener esa visión de que estos objetivos deben ser medibles, alcanzables y viables. Y algo aquí muy importante es que estos no son procedimientos o actividades. Sin embargo, las actividades deben estar de la mano con esos objetivos, ¿vale? Entonces, esto es en cuanto a los objetivos. Vamos a hablar acerca del marco teórico y es importante que nos detengamos un poco aquí porque tendemos a confundir qué es un marco teórico. Vamos a tomar lo que dice Hernández, Fernández y Baptista, y ellos dicen que al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nosotros a veces en el marco teórico tendemos a hablar de la temática general, más no en el problema de investigación. ¿Sí ven que todo está girando en torno al problema? Porque nosotros a veces confundimos y nos vamos sobre el tema, pero no, es el problema que se detectó
en torno a ese tema. ¿Listo? Continuamos con lo que nos dicen estos autores. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conceptos y posiciones existentes en estudios anteriores. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro aquí que siempre nos vamos a enfocar en el problema. Vamos a buscar todos los aspectos relacionados, pero con ese problema. Fidias nos dice, el marco teórico de la investigación o marco referencial puede ser definido como el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar. Él propone aquí en esta parte se propone es una estructura. Esa estructura está conformada por tres partes. Los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos. Vámonos con los antecedentes de investigación. Los antecedentes de investigación se refieren a todos aquellos estudios previos relacionados con el problema que se está planteando y debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. Nosotros ya trabajamos una parte de antecedentes en la fase 3. ¿Recuerdan allí en el Excel que entregábamos que tocaba hablar acerca de los antecedentes de una problemática que ustedes detectaban en torno a todo ese material bibliográfico que consultaron? Pues es aquí cuando van a retomar todo ese material bibliográfico. Eso es como su materia prima para construir esta parte del marco teórico. Entonces, en este punto se deben señalar, además de los autores y el año en que se realizaron los estudios, los objetivos y principales hallazgos de los mismos. Entonces, esto es lo que hace referencia a los antecedentes de la investigación. Ahora, bases teóricas. Las bases teóricas, entonces, comprenden un conjunto de conceptos y posiciones que constituyen un punto de vista. Entonces, ojo aquí. Cuando hablamos de estas bases teóricas, entonces debemos considerar unos aspectos. Primero, la ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. Luego, vamos a hacer la relación entre la teoría y el objeto de estudio. Luego vamos a presentar la posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación. Por eso es que nosotros vamos a utilizar esas referencias bibliográficas que ya buscamos en la fase anterior, porque vamos a ver esa posición de los diferentes autores. Pero fíjense este último aspecto que es muy importante y es el que tal vez dejamos de lado de una mayor forma cuando construimos un marco teórico, y es la adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada. En este momento, ¿quién es el investigador? ¿Quiénes son los investigadores? ¿Quiénes son los autores de ese marco teórico? Ustedes, allá al interior de su grupo. Pero se debe ver esa postura de ustedes frente a lo que están diciendo esos autores que están consultando. Por ejemplo, yo puedo tener una postura en donde estoy en controversia con lo que dijo un autor. Yo puedo decir en mi marco teórico, caso contrario a lo citado por Pepito Pérez en el 2015, empiezan ustedes a dar su idea, justificar. O ustedes pueden decir, teniendo en cuenta la clasificación dada por Pepito Pérez en el 2020, tal y tal cosa. ¿De acuerdo? Es importante porque por eso es que nos dice aquí en la definición de las bases teóricas que comprende un conjunto de conceptos y posiciones que constituyen un punto de vista. Entonces aquí el marco teórico no es construir una colcha de retazos. Demuestra a ver qué dijo este autor en un parrafito, luego me voy a otro párrafo y coloco lo que dijo otro autor y después otro así. A veces ni siquiera tiene relación lo que se dice en un párrafo con el párrafo siguiente. Entonces, debemos nosotros dar a conocer nuestra postura como investigadores, ¿cierto? En ese caso, ustedes. Entonces, es una buena idea que de pronto se dé una parte o un trozo de lo que dijo un autor con su respectiva citación, porque siempre tenemos que dar el derecho honrado de los autores. Entonces, damos esa posición, decimos algo que dijo el autor
y en un párrafo transitorio doy mi opinión antes de irme a lo que dijo otro autor. Y así vamos hilando nuestro marco teórico. ¿Listo? Entonces, en el caso de que se construyera en esta parte de la tarea el marco teórico, se utilizaría lo que ustedes trabajarían en la fase 3. Así es que se hace. Primero se hace una revisión bibliográfica. Bueno, en cuanto aquí también lo que son las bases teóricas, este es como un ejemplo que se da en las bases teóricas. Entonces, así trabajaríamos la parte de lo que es nuestro marco teórico. ¿Listo? Este es un ejemplo que también nos presenta Fidias en su libro, El proyecto de investigación, guía para su elaboración. Bien, vámonos ahora a hablar acerca de lo que son la definición de términos básicos. En esa definición de términos básicos, entonces nos dice Tamayo que es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. Si se dan cuenta, seguimos aquí con el problema. Siempre gira en torno al problema. Y vamos entonces aquí a ver un ejemplo, porque dependiendo como lo que estemos usando y en el área o la disciplina en la que estemos trabajando, tendrá una definición. Entonces me voy a permitir leer este ejemplo que también nos da Fidias y dice, el término proyección en un estudio económico significaría el comportamiento a futuro de determinadas variables, mientras que en una investigación sobre psicología, proyección puede referirse a la transmisión de procesos psíquicos al mundo exterior. Entonces, ya vemos la importancia del empleo de los términos básicos. Nosotros entonces, a veces tendemos a confundir la definición de básicos con el glosario. Vamos aquí en este pequeño cuadrito a ver las principales diferencias entre lo que es definición de básicos y el glosario de términos. En la definición de básicos, lo que hacemos es trabajar todo lo que contiene solo los vocablos o expresiones inmersas en el problema. Solo lo del problema. En el glosario de términos contiene los vocablos de difícil comprensión de una obra, de todo un escrito. La definición de básicos puede ubicarse luego de la formulación del problema o en el marco teórico, mientras que el glosario siempre irá al final de la obra. Esas son como las principales diferencias entre lo que es la definición de básicos y el glosario de términos. Bien, vamos ahora con lo que es la parte de las preguntas que deben ser respondidas en el marco teórico. Si nosotros tenemos claro estas preguntas, estamos desarrollando o es un tipcito para que nosotros evidenciemos que estamos desarrollando de forma correcta un marco teórico. Primero debemos responder, ¿qué se sabe y cómo se ha explicado acerca de la problemática? ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas a las preguntas de investigación? Entonces, si nosotros estamos respondiendo estas preguntitas en la redacción de nuestro marco teórico o en la construcción de nuestro marco teórico, vamos bien. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces aquí con el otro elemento de la propuesta de investigación que iría inmediatamente después del marco teórico, y es la metodología preliminar. Fíjense que esta es una metodología que se llama preliminar porque estamos en la propuesta, que es una metodología diferente a la metodología ya propiamente dicha que vamos a trabajar en el proyecto. Si bien es cierto que existen unos aspectos que se trabajan en la metodología preliminar, que también irán en la metodología propiamente dicha, encontraremos algunas diferencias marcadas entre una y otra. Nosotros tenemos que iniciar diciendo el tipo de investigación. Entonces, nosotros sabemos que existen unos tipos de investigación de índole general, pero también hay unos de índole específica. Por eso es que cuando nosotros aquí en la tarea
estemos desarrollando la parte de la metodología, que esto lo tenemos que elaborar ahorita en la fase 4. No nos debemos limitar a decir el tipo de investigación general, porque cuando nosotros vemos esos enfoques, solo vemos el enfoque cuantitativo y cualitativo. Por supuesto, tenemos que decir cuál va a ser el enfoque de nuestra investigación, pero no nos vamos a quedar allí. Vamos a ir un poco más como más profundo y vamos a decir el tipo de investigación específica. Recuerden que esto lo estudiamos en el OVA de la investigación científica. Entonces vamos a decir, bueno, mi investigación está relacionada de acuerdo a la finalidad de la investigación. Entonces, en ese caso podría ser exploratoria, descriptiva, explicativa o correlacional. Vamos y repasamos nuevamente allí las características que tenemos en una revistica virtual que yo les tengo publicado en el tablero virtual de nuestro curso, o vamos y repasamos también nuestro OVA de la investigación científica. Pero yo puedo decir, no, nosotros nos vamos con los tipos de investigación de acuerdo a las condiciones de observación o medición y su contexto. En ese caso, o sería observacional o sería experimental. O digo, no, definitivamente nosotros vamos es a realizar de acuerdo al tiempo en el que se hace la observación o medición de los fenómenos. Entonces yo digo, me voy o por una transversal, una longitudinal o una transeccional, dependiendo obviamente las características de cada una de estas investigaciones. Entonces, fíjense que dentro de los tipos de investigación tenemos lo que son las generales, pero también tenemos los tipos de investigación específicas. En este caso tenemos que trabajar los dos. ¿Listo? Nos vamos entonces a la siguiente parte que conforma la metodología preliminar y es la población y muestra. A veces aquí el error tal vez que más cometemos en el hecho de decir población y muestra, es decir, nos colocamos un solo título y decimos población y muestra y decimos una sola. No, son diferentes. Si bien es cierto que una se extrae de la otra, no quiere decir que sea lo mismo. La población es lo general, es lo grande, lo global, mientras que la muestra es lo particular. La muestra la extraemos de la población. Pero allí en el trabajo de la fase 3, de la fase 4, perdón, tenemos que decir y diferenciar las dos. Tenemos que decir población, 2 puntos, y la establecen. Muestra, 2 puntos, y la establecen. ¿De acuerdo? Entonces son dos partes diferentes. Ahora nos vamos entonces a decir el diseño. ¿Cuál es ese diseño? De acuerdo al OVA que nosotros trabajamos, ¿se acuerdan que tenemos un OVA exclusivo para ver los diseños cuando es un enfoque cuantitativo y cuando es un enfoque cualitativo? Recuerdan que eso lo trabajamos mucho para la entrega de la fase 3. Asimismo, la forma de recolección de la información y también el análisis de la información. Es decir, que estos tres aspectos los vamos a retomar nuevamente con lo que estudiamos en el OVA de los enfoques de la investigación. Si es necesario, volvemos y repasamos y determinamos por cuál diseño nos vamos, cómo es que vamos a recolectar la información, cómo es que vamos a analizar la información. Esto trabajamos una parte en la fase 3, pero si en este momento que ya tenemos como a mayor profundidad evacuada la temática y decimos lo vamos a cambiar, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? O también teniendo en cuenta las observaciones que nos da el docente con respecto a la entrega que hicimos en la fase 3. ¿Listo? Los procedimientos, entonces, los procedimientos son como todos los peldaños que debemos atravesar para alcanzar el objetivo general, para lograr la investigación. Entonces, son los pasos o fases del trabajo que se llevarán a cabo para lograr la investigación. Esto es lo que conforma la metodología preliminar. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a irnos a lo que es el presupuesto, que es otro elemento de la propuesta de investigación. Entonces, el presupuesto es como todo lo que nosotros necesitamos financieramente hablando, cuál es el dinero que nosotros debemos allí invertir. Y para esto existen unas tablas
que las da MinCiencias, relacionadas con cuáles serían aquellos gastos o qué serían aquellos rubros en donde vamos a necesitar una parte, un gasto económico. Existe una tabla que es la global, donde se presenta como el resumen, ¿no? Es el presupuesto global. Luego vienen como de pronto un poquito más desglosado cada uno de estos ítems, en donde podrán ser gastos de personal, donde pues, se hará la descripción de los equipos, donde vendrá la descripción y cuantificación de esos equipos, descripción de software por adquirir, descripción y justificación de viajes, valoración de salidas de campo, materiales y suministros, bibliografías y servicios técnicos. Ahora bien, habrán algunos de estos rubros que dependiendo de la investigación no los necesito. Por ejemplo, en algunas investigaciones es indispensable adquirir unos software. En otros no es necesario. En unas investigaciones se tendrán que realizar salidas de campo, en otras no. Entonces, no es camisa de fuerza cuando nosotros vamos a presentar el presupuesto dentro de una propuesta del diligenciamiento de cada una de ellas, porque simplemente no se necesita. ¿Listo? Bien, esto es en cuanto al presupuesto. El cronograma. El cronograma es como una forma gráfica, ¿no? De presentar como todas aquellas actividades que nosotros debemos realizar. Entonces, es una forma tangible de expresar cronológicamente las etapas de la investigación. Es la relación de las actividades a realizar en función del tiempo. Por lo general, se trabaja en unidad de meses. La unidad de tiempo es meses. Pero simplemente, si mi investigación está para días, para semanas, para años, pues yo allí cambiaré la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto va como muy de la mano con el tipo de investigación que yo estoy realizando. La herramienta para la presentación del cronograma como más típica es el diagrama de Gantt. Entonces, para el diagrama de Gantt existen unos software que nos facilitan la tarea, ¿no? Entonces voy aquí a presentar como unos ejemplos gráficos de lo que es el diagrama de Gantt. En el tablero virtual yo les tengo el software project que nos genera este tipo de diagramas. ¿Listo? Entonces aquí vendrá la actividad y vendrá una proyección en el tiempo. Esto es el cronograma. Cuando nosotros hacemos la propuesta de investigación, ¿qué va de la mano? La introducción, la metodología y el cronograma. Así como va de la mano el título, la pregunta de investigación y el objetivo. También van de la mano cronograma, metodología e introducción. ¿Por qué van de la mano? Porque es que en la introducción deben ir inmersas las etapas por las cuales va a atravesar el proyecto para su cumplimiento, ¿cierto? Y esas etapas, entonces por eso va la introducción, y esas etapas en donde las proyectamos, en la metodología preliminar, en la parte de procedimiento, ¿se acuerdan que vimos ahorita que era cada una de las etapas o fases? Y esas etapas o fases son las mismas que van en el cronograma. Por eso es que yo no puedo en la introducción ir a nombrar unas etapas, en la metodología otras y en el cronograma otras. Todo completamente desarticulado. No. Por eso es que también les decía al principio, la introducción va de segundas cuando ya esté construida la propuesta, pero se hace de últimas porque yo debo esperar construir mi metodología, debo esperar construir mi cronograma. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a hablar acerca del impacto, resultados o productos esperados. Resulta que MinCiencias maneja 3 categorías. Las relacionadas con la generación del conocimiento y o nuevos desarrollos tecnológicos, los conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional y lo que son los dirigidos a la apropiación social del conocimiento. Cuando nosotros hablamos de lo que son los relacionados con la generación de conocimiento y o nuevos desarrollos tecnológicos, entonces decimos que aquí están todos aquellos productos de investigación que generan nuevo conocimiento científico o tecnológico
o a nuevos desarrollos o adaptaciones tecnológicas que puedan verificarse a través de publicaciones científicas. Entonces allí irán productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, mapas, bases de datos, colecciones de referencias, secuencias de macromoléculas en bases de datos de referencia, registros de nuevas variables vegetales, etc. Esto es por dar algunos ejemplos. Ahora nos vamos entonces a los conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional. Entonces incluyen resultados y productos tales como formación de recurso humano a nivel profesional. Entonces está la realización de cursos relacionados con las temáticas de los proyectos, formación y o consolidación de redes de investigación y la construcción de cooperación científica internacional. Cuando hablamos de los dirigidos a la apropiación social del conocimiento, entonces estamos diciendo que incluye aquellos resultados o productos que son estrategias o medios para divulgar o transferir el conocimiento o tecnologías generadas en el proyecto a los beneficiarios potenciales y a la sociedad en general. Entonces incluye acciones conjuntas entre investigadores y beneficiarios como artículos, libros divulgatorios, cartillas, videos, programas de radio, presentación de ponencias en eventos, entre otros. Entonces, a esto hace relación lo que son los resultados o productos. Nos vamos al último elemento de la propuesta, que es la bibliografía. Entonces, se trata de incluir todas las fuentes de información utilizadas dentro del proceso de revisión de la literatura. A veces nosotros vemos allí en algunas propuestas donde en el marco teórico tienen un nutrido marco teórico con un gran número de autores y uno va a la bibliografía y no están. Entonces tienen que estar allí. Entonces nos dice que la bibliografía comprende un inventario de los materiales consultados, citados, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor. Recuerden que nosotros estamos trabajando lo que es en bibliografía las normas APA. ¿De acuerdo? Bien. Esto era lo que tenía para contarles en cuanto a la parte o conceptualización teórica. Ahora nos vamos a hablar todo lo relacionado con la fase 4. Entonces, nosotros en la fase 4, al igual que en la fase 3, vamos a dar desarrollo paso a paso, en donde cada paso se construirá por semana. Por eso es que la actividad está diseñada por un mes. No es caprichosamente, es porque necesitamos el mes. Cada semana vamos a desarrollar una parte. Por eso es que para aquellos estudiantes que dejan todo para última hora, realmente, pues, ¿qué hay que hacer? Aplicar la resolución 6808 o simplemente se le va a disminuir enormemente su calificación en la parte de las participaciones en el foro y es uno de los ítems que tiene mayor valoración dentro de la rúbrica. Entonces, lo importante aquí, apreciados estudiantes, es que vayamos por esos 100 puntos, lleguemos a esos 100 puntos y para eso debemos dar al menos un aporte a la semana. No les estamos diciendo que vayan todos los días, que tienen que entrar. No, dentro de su programación académica, ustedes deben dedicarle un día a dar aportes en el foro, porque recordemos que no hay evaluación de tareas o envíos en el entorno de evaluación y seguimiento cuando el estudiante nunca dio un aporte en el foro. ¿De acuerdo? Y esto lo estamos hablando desde la primera web, desde nuestro primer encuentro. Bueno, dando claridad a esto, entonces vamos a trabajar en el paso 1, que es el paso que en este momento está al aire, y vamos a construir los preliminares de la propuesta. El título, el problema, la justificación y los objetivos. Entonces, en el título vamos a dar la respuesta a las preguntas que ya hablamos. El problema lo vamos a llevar en dos vías, la descripción del problema y la formulación del problema, en donde la formulación del problema va a tener la pregunta de investigación con la estructura que hablamos. La justificación, vamos a dar respuesta a esas tres preguntitas que les acabé de contar bajo un nivel argumentativo y vamos a presentar los objetivos, tanto el general como los específicos. Esto lo vamos a desarrollar en esta primera semana. En la segunda semana vamos a desarrollar el paso 2, que es el diseño de la propuesta, que es la primera parte de la propuesta propiamente dicha. ¿Qué vamos a presentar? Lo que es la parte
de la metodología preliminar. Entonces vamos a trabajar tipo de investigación, población y muestras, diseños, recolección de datos, análisis de esos datos y los procedimientos. ¿De acuerdo? En la semana 3 vamos a hacer la segunda parte de la propuesta, que es el impacto, posibles resultados, productos y la bibliografía. La bibliografía también va en el paso 3. Para ya llegar al paso 4, que es la semana 4, a dar el consolidado grupal, en donde ya estamos trabajando un solo documento, en donde ya estamos verificando si estamos dando cumplimiento a todo lo que estamos allí solicitando. A veces incluimos cosas que no van. A veces no damos respuesta a lo que se está pidiendo o a veces omitimos ciertos puntos, nos exageramos y realmente todo lo que estamos presentando no tiene nada que ver. Eso es lo que vamos a trabajar en el paso 4, verificar qué nos hace falta, ultimar detalles, ¿de acuerdo? Bajo siempre un debate respetuoso, un debate académico en el foro. Me gusta cerrar aquí esta parte diciendo esta palabrita, esta frasecita mejor que nos dijo Albert Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si en el trabajo de la fase 3 no nos fue bien, yo no participé semana a semana, yo no voy a hacer lo mismo en la fase 4. Aprendo de la experiencia y quiero obtener resultados diferentes. Si me fue mal en la fase 3, pues yo no voy a esperar que me vaya también mal en la fase 4. Entre la fase 3 y 4 son 200 puntos de 500. Es un valor alto, es un valor significativo para que ustedes, por favor, estén dando sus aportes directamente en lo que es semana a semana, paso a paso, lo que tenemos allí en esta parte. Bueno, voy a volver aquí. Ay, no, perdón. Debo tener aquí abierto. Voy a ampliar para volver aquí a la web. Voy entonces, por favor, a dar ya espacios a lo que es las preguntas. Si de pronto tenemos alguna pregunta, tenemos alguna inquietud, de pronto alguna recomendación, también es posible que aquí tengamos esa parte de lo que son las recomendaciones. Agradezco al ingeniero Jesús que me está acompañando hoy en la web y les está compartiendo allí el link de inscripción de los estudiantes, la asistencia, porque recuerden que cada asistencia a las web que están enlazadas con los trabajos colaborativos tiene 3 puntos por la asistencia. ¿Cuáles son esas web? La web número 2, 3, la 4 y la 6. La web número 2 y 3 da puntos para el trabajo colaborativo número 3, la web número 4 da puntos para el trabajo colaborativo número 4 y la web número 5 da puntos para el trabajo colaborativo número 6. Entonces, vamos allí a dar de pronto espacio para que tengamos aclaración de dudas. Entonces, voy entrando aquí que por inactividad, bueno, por inactividad en este caso no, sino como se me fue el internet y eso por la lluvia, voy a entrar nuevamente aquí al campus por si hay alguna pregunta y necesitamos ingresar allí al campus. Bueno, entonces observo que aquí está levantando la mano, está solicitando la palabra Julián Andrés. Adelante, Julián. Por ahí anda. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. No, lo que pasa es que yo tengo una duda, porque en la actividad pasada lo que hicimos fue pues que cada uno hizo un aporte de tres propuestas, o sea, de 3 palabras clave y buscar las bibliografías y hacer este documento. Pero mi duda es entre, si yo tengo que hacer un solo documento, o sea,
debo trabajar sobre mi propuesta, no en compañía, no colaborativa, mía solamente. Porque me dijo sí, pero no sé si lo anunció como la verdad es que no tengo claro ese momento. Pero yo no lo escuché. Bueno, Juliet, por favor, Juliet Catalina, cierras tu micrófono. Juliet Catalina, por favor, cerramos micrófono. Gracias. Bueno, Julián, con respecto a tu pregunta, recordemos que estos trabajos son grupales. Si bien es cierto que un trabajo se alimenta de los aportes individuales, no debemos desconocer que ese trabajo en equipo se debe evidenciar. Se debe presentar una única propuesta, un único problema. Es decir, que en este momento, ya a nivel o al interior del grupo, se van con una sola situación problemática. Y con esa situación problemática vamos a hacer nuestra propuesta de investigación. Recuerden que uno de los pilares de la investigación es resolver un problema, ayudar a una población, mejorar un sistema, mejorar una parte productiva, bueno, etcétera. ¿Existe algún problema y yo voy a solucionar ese problema o voy a contribuir a la solución de ese problema para yo satisfacer a una población? Entonces, partimos de detectar un problema. Por eso era que allí en la tarea 2 detectamos un problema, vimos los antecedentes y planteamos unas posibles soluciones. Ahora, en este trabajo, vamos a aterrizar como toda esa lluvia de ideas que tuvimos en la fase 3 y vamos a seleccionar un solo enfoque. En la fase 3 trabajé cuantitativo y cualitativo. Ahorita, o me voy por un enfoque cuantitativo o me voy por el cualitativo. No me voy por los dos. Selecciono uno y selecciono un problema y sobre ese problema empiezo yo a construir mi propuesta. ¿De acuerdo, Julián? Entonces, yo voy a seleccionar al interior del grupo, nos dicen, bueno, nos vamos por este problema. Y empezamos a construir un título de esa propuesta para solucionar ese problema. Me voy a construir todo lo que me está pidiendo. La justificación, el problema, los objetivos, todo esto es de acuerdo a un trabajo en equipo. No vamos a entregar 5 propuestas de investigación. Vamos a entregar una sola propuesta de investigación. Que ustedes pueden trabajar, entre todos van construyendo todo, perfecto. O ustedes pueden estar dividiéndose el trabajo. Yo hago tal parte, pero para esto debemos estar todos trabajando en la misma línea. Todos estamos trabajando en el mismo enfoque, o cuantitativo o cualitativo. Y todos estamos trabajando bajo el mismo problema. ¿Qué es lo importante que hay que hacer cuando nos dividimos el trabajo? Es estar realimentando nosotros mismos, estar generando ese debate académico al interior del grupo, porque de lo contrario esto se va a convertir en una cocha de retazos. Yo pongo un pedazo, yo pongo el otro pedazo y resulta que nada tiene relación una cosa con la otra. Si ustedes se dividen un trabajo y una persona hizo el título y otra persona diferente hizo la pregunta de investigación y otra persona diferente hizo el objetivo general, entonces, a la hora de evaluar, el docente dice, no, pero esto está por un lado, esto está por el otro, esto no tiene relación. Por eso es que si se dividen entre todos, van revisando qué es lo que se está entregando. ¿De acuerdo? Pero no es entregar 5 propuestas, es una única propuesta. Y gracias, Julián, por esa pregunta, porque de pronto algunos estudiantes estarían yéndose por ese camino de entregar varias propuestas y esa no es la tarea. Cuando un estudiante juiciosamente está trabajando en su primera semana, en lo que hay que entregar la primera semana, y llega un estudiante por allá en la tercera semana a dar unos aportes completamente aislados que no tienen nada que ver con lo que ha venido trabajando el grupo, eso no es. Si yo entro tarde, yo tengo que seguir la línea de lo que están trabajando mis compañeros. Si yo llego tarde, empiezo a dar mis aportes con respecto a lo que van trabajando ellos.
No es, ay, no, es que como ellos ya lo hicieron, pues yo ya no hice aporte. No, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay aspectos por aportar. Entonces, yo simplemente si ingreso tarde, debo irme ya con el problema que está trabajando mi compañero que empezó juiciosamente a dar cumplimiento semana a semana. Porque ¿qué gano yo con irme con un problema por allá la tercera, cuarta semana cuando yo ya hay 2 semanas anteriores en donde ya llevo un trabajo adelantado? Yo me uno a ese trabajo. Por eso es que yo me uno a ese trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Ahora bien, si un estudiante llega a puertas de cerrar la actividad, a dar aportes, por eso es que ese estudiante no lo deben incluir en el trabajo. Y si ese estudiante toma los aportes de sus compañeros y entrega su trabajo como cosa suya, pues a ese estudiante lo que se le va a hacer es anular porque está cogiendo cosas que él no ayudó a esa parte colaborativa. Él no tiene derecho a esa parte colaborativa. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante que tengamos en cuenta. Gracias, Julián, por tu pregunta. Vámonos con John Jairo. Adelante, John Jairo. De nuevo, buenas tardes para Hola, todos. John Jairo. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Nosotros, en el tema que nos dio la tutora, el tema pasado fue robo en la industria. Sobre eso, que nosotros ya tenemos, debemos de hacer lo que viene, el trabajo grupal que viene. Excelente tu pregunta, Johnny. Muchas gracias por eso, porque a veces empezamos a trabajar cosas aisladas. No, esto va de la mano, la fase 4 va de la mano con la fase 3. Y la fase 6 es el consolidado de lo que se trabajó en la fase 3 y 4. Porque nuestra estrategia de aprendizaje es por proyecto. Nosotros al final vamos a entregar un único proyecto, pero no porque ya vayamos a hacer el proyecto de investigación, sino que se llama así. ¿Sí? Esa metodología que estamos trabajando en el curso. Esa estrategia basada en proyectos. Entonces, ¿qué hago yo? Parto de la fase 3. Sigo con mi mismo tema. Sigo con mi problema que detecté allí o lo mejoro. Sigo trabajando sobre las bibliografías que consulté. Sigo trabajando con esos antecedentes que trabajé allí en mi Excel. Eso es mi materia prima para hacer mi fase 4. Yo debo partir de allí, no debo aislarme de la fase 4, de la fase 3, a menos que mi docente me realimentó y definitivamente estábamos completamente desfasados y pues obvio, yo no voy a seguir sobre el error, yo tengo que mejorar y tengo que hacer los respectivos ajustes para continuar con mi fase 4. ¿Listo? Entonces es importante y que tengamos presente que la fase 4 está enlazada con la fase 3, porque luego en mi examen final, que es la fase 6, debo presentar lo que trabajé en la fase 3 y 4. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora con, no sé si Julián. Perdón. Dime, John. Perdón, tutora. Bueno, lo que te entendí es que sobre lo que hicimos en lo cuantitativo y lo cualitativo, bueno, hay que escoger una. Listo. Esa ya se escogió en la otra fase. Entonces, sobre lo que hicimos, sobre las referencias bibliográficas que hizo en el Excel, sobre todo lo que hicimos eso de lo cuantitativo y lo cualitativo, que hemos de escoger una que ya la tenemos, sobre todo lo que escribimos allí es que debemos hacer la propuesta o el proyecto, ¿ya? Sí, señor. Sí, señor. Va enlaza. Ok, me quedó muy claro. Muchas gracias. ¿Yo? Bueno, sí, señor. Sí, señor. Julián, ¿tienes otra intervención o es que no has bajado la mano de la primera intervención? No, qué pena, tutora, es que no bajé la mano. Muchas gracias. Bueno, dale, no hay lío, no hay lío. Bien, veo que no hay manos levantadas. Pues que dicho entonces que haya quedado aquí todo claro. Voy a ir al curso un momentico acá para darles a conocer aquí un aspecto. Permítanme un segundo.
Profe, qué pena, ¿será que pueden enviar otra vez la asistencia? Es que traté de entrar y se me cerró y la perdí. Ah, bueno, ingeniero Jesús, por favor, ¿podríamos enviar nuevamente el link? Claro que sí, ya lo comparto nuevamente. Gracias. Bueno, estoy viendo aquí, no tenemos más inconvenientes, ninguna otra, bueno, inconvenientes no, sino de pronto una pregunta o algo. Bueno, me voy al campus entonces. Me voy allí al curso de seminario de este periodo y quisiera mostrarles un aspecto aquí importante. Bueno, algo que debemos estar pilas, yo les estoy enviando correitos como recorderis de cosas, pero entremos al foro de noticias del curso y nos vamos aquí a esta parte, este tema que se llama fase 4, pasos por semana. Si tenemos dudas, aquí está la programación de cuándo a cuándo va cada semana, ¿cierto? Para hacer las entregas. Entonces yo a medida que va pasando la semana les voy comentando. Esto es lo que estamos haciendo en este paso, en la primera, sacando el título, el problema, la justificación y los objetivos. Por si tienen alguna duda de las semanas, por favor, vamos allí al foro de noticias del curso y vamos a la fase 4. Ya que estoy aquí, antes de salirme, quiero ir aquí a la parte del tablero virtual. El tablero virtual, para que ustedes puedan dirigirse a esta pestañita donde dice elementos de la propuesta de investigación. Allí van a encontrar diferente material de apoyo que les puede servir a la hora de estar construyendo ciertos aspectos de la propuesta de investigación. ¿Listo? Que esto también les sirve para que ustedes estudien para la fase 5, que es un quiz, en donde ese quiz va a evaluar todos los elementos de la propuesta de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, voy a ir aquí nuevamente al curso, algo que les quiero mostrar y que les va a servir de apoyo para el desarrollo de la fase 4. En la fase 4 hay un anexo. Ese anexo es para que ustedes lo lleven de la mano, perdón, lo lleven aquí de la mano y vayan diligenciando cada una de estas partes. ¿Listo? Y va de la mano con lo que tiene que hacer. Entonces, ustedes van con este formato, no va a haber pierde. Ustedes les dicen aquí, pongan su título, deben dar respuesta al qué, cómo, dónde, cuándo y con quién, para construir el título, para que después aquí de 25 a 35 palabras, ustedes consoliden lo que dijeron en estas respuestas. Pero por favor, no nos vamos a confundir en estas respuestas, porque a veces algunos grupos colocan ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y dicen, ¿qué? Construir el título. ¿Cómo? Con los aspectos de la investigación. ¿Dónde? En el curso de seminario de investigación. ¿Cuándo? En el periodo 16.4. Eso no es. Es responder qué vamos a hacer en nuestra futura investigación. Por eso es que le vamos a dar ese el nombre, el título a la propuesta. Y para hacer ese título de esta propuesta debemos decir qué vamos a hacer en la propuesta, cómo lo vamos a hacer, dónde lo iríamos a hacer, cuándo, con quién. ¿Listo? Que aquí con quién es la población que vamos a trabajar. O si vamos a estar de pronto con apoyo o financiamiento, puede ser también aquí. Y la población diríamos en dónde podemos. Por eso es que siempre debemos limitar geográficamente y temporalmente. Geográficamente, es decir, bueno, yo voy a analizar las empresas productoras de calzado para niño. Pero decir empresas de calzado para niño, ¿en dónde? Tenemos que empezar a segmentar. Podemos decir en Colombia nos queda muy grande. Podemos decir en Bogotá y podríamos limitar inclusive un poco más. Podríamos tomar, no sé, podríamos tomar Usaquén dentro de Bogotá, ¿cierto? Que es toda, es la localidad que incluye varios barrios.
Pero ir a decir, por ejemplo, vamos a ver, analizar la producción de las empresas productoras de calzado infantil en Latinoamérica, pues nos queda muy, muy grande. Entonces, por eso es importante decir y delimitar geográficamente y decir en dónde podríamos desarrollar. Podríamos decir también el nombre de una empresa específica. Yo puedo ir a arreglar un proceso productivo en una empresa XXX, ¿cierto? Algo exclusivo. Entonces yo ya empiezo a limitar toda esta parte. Porque también se recomienda hacer una delimitación temporal. Porque a veces nosotros decimos, hacemos una investigación en donde en el 2010 se pudieron dar unos resultados, pero en el 2022 se darán unos resultados diferentes, ¿cierto? Por eso es que hay que decir el cuándo en ese título. ¿Listo? Bueno, para el planteamiento del problema también les dicen aquí que debe ir de 300 a 400 palabras. No se pongan a copia y pegue muchas cosas que ni siquiera tienen sentido. Esto es sentarse ustedes a redactar. Esto es producción intelectual del estudiante, producción del grupo, ¿vale? Les estamos limitando las palabras. No es entregar unas propuestas gigantes. No, no es necesario. Vamos a trabajar en el planteamiento del problema de 300 a 400 palabras entre la descripción y la formulación. No es que, bueno, que como dice de pronto que vamos a limitar, tampoco nos vamos a ir al extremo. Si nos dicen entre 300 y 400 palabras, listo. Entreguemos 350 o entreguemos algo cercano a 400. ¿De acuerdo? Pero no nos excedamos ni tampoco presentemos algo supremamente corto porque ya rayamos en algo incompleto. Y allí les dicen descripción del problema y les están diciendo qué va en la descripción, les están diciendo qué debe ir en la formulación y asimismo en la justificación. Responda estas 3 preguntas y luego haga un consolidado de la respuesta de esas 3 preguntas entre 400 a 500 palabras. Luego nos dice el objetivo general y específico. Entre los dos vamos a cumplir este número de palabras. Que de pronto nos quedamos un poquito cortos aquí en la parte de los específicos, listo, nos podemos exceder un poco en estos objetivos, pero vamos por favor a no pasarnos de 4 objetivos, pero tampoco irnos con el objetivo específico, con un único objetivo específico, ya nos quedamos cortos, estemos cercanos a 4. No empecemos porque a veces en algunas propuestas de investigación pasamos 6, 7, 8, 9 objetivos, es mucho. Y a veces, si reunimos 2 o 3 objetivos específicos, casi que estamos diciendo lo mismo, lo podemos consolidar en uno solo. ¿Listo? Pero vamos a trabajar cercano a 4. En la metodología preliminar, fíjense que aquí está. ¿Cuál es el tipo de investigación? Entonces, ¿cuál es su enfoque? ¿Cuantitativo o cualitativo? Y aquí, ¿cuál es el tipo de investigación específica? Y empezamos aquí a redactar. Aquí, población y muestra. Se llama así el ítem, pero no quiere decir que sea el mismo. Acuérdense, la población es una, la muestra es otra. Y aquí empezamos a desarrollar también cada uno. Fíjense que si ustedes van desarrollando juiciosamente este anexo, les va a ir muy bien porque allí les están diciendo qué es lo que vamos a incluir en cada parte. ¿De acuerdo? Bien. Voy a volver aquí al curso. Esto lo encontramos en el entorno de aprendizaje, en la parte de guía y actividades y rúbrica de evaluación de la fase 4. Voy a ir aquí nuevamente al tablero virtual para que vean que aquí también tenemos la parte de las OVAs, que para el desarrollo de esto tenemos también otras OVAs aquí de apoyo diferentes a la de el enfoque cuantitativo y cualitativo que debemos retomarla nuevamente para hacer la metodología. Pero aquí también tenemos un OVA exclusivo de la metodología preliminar. Entonces recuerden, no echen en saco roto estos objetos virtuales de aprendizaje que tenemos en nuestro tablero virtual. Y esto también les invito para que presenten la fase 5 que viene a continuación, cuando ya se termine la fase 4,
para que ustedes desarrollen aquí estas actividades que tenemos de la fase 2. Miren, estas actividades son de autoevaluación para que ustedes se preparen para su quiz. Mire, aquí tenemos varias actividades para la fase 2. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes allí visiten nuestro tablero virtual. Que recuerden que esto ha sido creado para ustedes, para apoyar el desarrollo de las actividades. Bien. Entonces, esto es lo que tenía para contarles. Voy a volver aquí nuevamente a, si de pronto surgieron algunas nuevas preguntas. Veo que Jennifer tiene alguna pregunta. Entonces, adelante, Jennifer. Hola, sí señora, buenas tardes. Mira, ¿dónde está el material? Que cada que lo muestra me pierdo. ¿Dónde está el material para buscar? Bueno, el material, tú te diriges al curso estando allí en el curso. Este es el curso, ¿cierto? Les mostré varios materiales. Vámonos Pero primero. ¿no está compartiendo pantalla? ¿No estoy compartiendo pantalla? No. O sea que todo lo que les mostré ahorita, o sea, no vieron No, nada de lo que... en este momento, antes sí. Ah, bueno, vale. A ver, compartir. Listo. Ahora sí. Entonces, mira, de lo primero que deben ir de la mano es con el anexo. Se van ustedes al entorno de aprendizaje, se van a la fase 4, allí donde dice guía de actividades, ¿cierto? Y nos vamos a este anexo. Entonces, en ese anexo es donde les estaba yo mostrando qué es lo que vamos de la mano, ¿cierto? Y, profe, ese ¿Qué? lo tengo claro, ese yo ya lo estoy diligenciando. Yo Ah, me bueno, refiero vale. a donde ¿Al sacó tablero virtual? ¿El tablero oh, virtual? el tablero virtual. Listo. Bueno, entonces nos vamos al entorno de información inicial. El entorno de información inicial, te vas al foro de noticias del curso. En el foro de noticias del curso, te vas al tema tablero virtual, ¿cierto? Al tema tablero. Va. Estando allí, le das clic en el link y te lleva a este tablero virtual. Ya, Allí me quedo tenemos varias pestañitas, tú te vas y consultas lo que necesites. Vale. Vale, muchas gracias. Bueno, a ti. Listo. Otra cosa que es bueno que consulten aquí en noticias del curso para que no lleguemos de pronto a insatisfacciones al final con su nota, porque es importante. Yo lo vengo comentando desde la web número 1, pero pues es importante recordarlo. Aquí en la resolución 6808 encontramos como los numerales que más empleamos a la hora de evaluar el trabajo colaborativo. Y es muy clara la resolución en decir que cuando el estudiante participa, faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad, a dar su primer aporte, simplemente no se le tiene en cuenta. ¿Listo? También da la opción de que cuando el estudiante estaba trabajando solo, debe entregar individual. De lo contrario, deben solicitar aprobación por parte de su docente a que los deje trabajar individualmente con su respectiva justificación. Si el docente les aprueba, esto no exime al estudiante de dar sus aportes en el foro, porque es que el trabajo colaborativo, lo único que tenemos los docentes de evidencia para evaluar el desempeño del estudiante es el foro. Para eso fue creado. Entonces, por favor, los aportes deben darse desde el mismo inicio de la actividad. Y aquí lo dice la resolución, eso no me lo inventé yo, eso es una resolución de la universidad. Si en otros cursos de pronto no la hacen válida, listo, pero acá sí la hacemos válida, porque a veces el estudiante se escuda ay, pero es que a mí nunca me había pasado esto, es en el único curso. No, aquí sí hacemos valer esto. Por eso yo les estoy diciendo esto desde la primera web, y discúlpenme lo repetitiva, pero es porque quiero evitar la insatisfacción del estudiante, el desgaste que esto demanda del docente, de la directora, del estudiante, en revisión, de revisión, cuando esto ya se ha dicho. ¿Por qué un estudiante de pronto pelea
si envió un trabajo solo por el entorno de evaluación y seguimiento y nunca entró al foro, su nota es 0, porque es que no desarrolló su trabajo colaborativo. Y esto lo dice acá, es muy clara la resolución. Si ustedes quieren revisarla completamente, aquí está toda la resolución que anexé el PDF, pero pasé aquí como el resumen de los numerales principales que casi siempre son los que a veces los estudiantes no están dando cumplimiento. Entonces, cuando el estudiante dice, no, pero ¿por qué me saqué eso? Yo inmediatamente digo, por el cumplimiento de la resolución 6808. Y aquí está disponible desde el 24 de agosto. ¿Listo? Para que también, por favor, si tenemos dudas, la consultemos en el entorno de inicial en noticias del curso. Claro que esto también se los envía a su correo, al correo del curso. Bien, algo importantísimo que desafortunadamente el estudiante echa en saco roto y no entiendo por qué. Y es aquí la guía. La guía es muy clara también en donde dice que debe dar sus aportes semana a semana. Entonces, si no dio sus aportes semana a semana, pues no va a obtener los puntos de la guía, ¿cierto? De la rúbrica. Aquí llega y nos dice, fíjense que acá nos da este punto, este puntaje por un trabajo grupal. Si usted no trabajó grupalmente, no tiene derecho a estos puntos. Si aquí dice grupal y usted no trabajó grupal, sino envió un trabajo solo por el entorno de evaluación y seguimiento, no tiene derecho a estos puntos. No tiene derecho a todo lo que diga grupal. ¿De acuerdo? Por eso es importante que ustedes utilicen esta rúbrica como lista de chequeo. En la semana 4 ustedes deben ir, muestre a ver qué es lo que, mire, estamos cumpliendo esto, estamos cumpliendo lo otro, pero si usted va paso a paso lo que les está diciendo la guía, no va y pierde, están cumpliendo con todo. Fíjense que aquí se está dando por intervención en el foro, se les están dando 30 puntos, en donde dice que debe estar dando sus aportes en los tiempos asignados. ¿Cuáles son esos tiempos asignados? Los tiempos asignados fue los que les presenté, pero me voy a devolver nuevamente. Se van aquí al foro de noticias y se van al tema de la fase 4 pasos por semana y allí están las fechas. Estos son los tiempos que se les están dando para el desarrollo de cada paso. No quiere decir que si yo, por ejemplo, entré a participar en mi paso 2, listo, perfecto, porque se tendrá la nota de esa a partir de ahí. Es decir, que si se dan 30 puntos, esos 30 puntos se dividen en las 4 semanas. Entonces, a veces usted dice, pero sí, yo entré al foro, yo en la última semana di los aportes de todos los pasos. Pues usted no se va a ganar esos puntos de la participación en el foro, los 30 puntos completos, porque usted no participó en todas las semanas. ¿Listo? Esto es para evitar de pronto quejas, porque hemos sido muy claros y muy reiterativos en esta. ¿Listo? Voy a volver aquí nuevamente a mi web a ver si de pronto hay más preguntas. John Jairo, ¿es la misma pregunta de antes? ¿Que no has bajado la mano o es una nueva? Es una nueva, tutora. Bueno, dale. Bueno, el anexo 2, ese también lo podemos ir llevando de acuerdo a cómo vamos dando los aportes semanal. Sí, perfecto. Sino que lo importante es que cuando ustedes ya vayan entregando su consolidado, hagan saber, consolidado número 1, y el docente les realimenta el consolidado número 1. Consolidado número 2, y ahí van llegando ustedes mismos un consecutivo, y es algo para ayudarlos a ustedes mismos cuando entre otro compañero a dar sus aportes, y también es una ayuda para el docente, porque el docente ya va viendo los consolidados que van enviando y va realimentando con respecto a esos consolidados. Pero claro que sí, John, podemos estar haciendo los aportes allí sobre el anexo. Sí, esa era la otra duda que tenía, porque el consolidado de igual manera es colaborativo, ¿no? Pero todo lo debemos descargarlo para ir haciendo los aportes. ¿Es así o Sí, no es así? señor. Ajá, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ti. Yamile, adelante con tu inquietud. Buenas noches, tutora. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. En el consolidado que usted
dice el aporte, enviamos el anexo número 2, póngase usted que yo cogí en grupo el título, es cierto, entonces debo colocar en el foro, mi aporte es correspondiente al título, o sencillamente coloco en los integrantes mi nombre y el tutor va evaluando de esa forma. Bueno, todo lo que tú vas a entregar son tus aportes individuales, ¿cierto? Que el grupo se alimenta de esos aportes individuales para hacer el consolidado final, para hacer la entrega grupal. Entonces, tú puedes hacer un título, pero resulta que otro compañero hizo un título y de pronto resultó un poco más completo. Entonces dicen, listo, nos vamos por este título. O de pronto tú hiciste tu título y el otro compañero hizo también y lo pueden complementar y sacar un nuevo título. De eso se trata el debate académico. De eso se trata el trabajo grupal. Entonces, Tutora, quiere decir que varios podemos presentar en el anexo 2, por ejemplo, en 5 títulos, porque somos 5 integrantes, y ahí definir cuál se va a quedar. si Un ejemplo. ustedes eligen ese trabajar así, listo, esa es una forma de trabajar. Pero estaríamos convirtiéndonos en una entrega de 5 propuestas, ¿cierto? Ok, sí. Pero si, por ejemplo, ¿qué tal si tú hiciste un título y de repente todos estuvieron de acuerdo y simplemente dijeron, bueno, al título de Yamile le hace falta la parte geográfica, lo complemento, Okay. y entra otro compañero y Perfecto. complementa tu título. Perfecto. Todos, Lo que pasa es que, disculpe, doctor, tutora, tenemos un grupo de WhatsApp y por ahí es donde nosotros hemos estado, pues, chateando, poniéndonos de acuerdo a ver si están, mire, yo adelanté esto, ¿qué tal les parece? No, vamos a corregir así. Entonces, tú aporta el título, yo aporte el siguiente ítem, a eso que yo quiero saber si lo podemos hacer de esa manera. Exacto. Ustedes se pueden Perfecto. repartir en el grupo, pero lo que les he dicho siempre, lo importante es que vayan ustedes mismos evaluando los aportes de los otros, porque a veces, pues sí, es que a él le tocó el título y los otros ni lo voltean a mirar, y si está mal. Ok, tutora, ¿y podemos mejorar la problemática que habíamos presentado en la fase anterior? Sí, señora, claro que sí, es que esa era como la lluvia de ideas, como la primera parte de donde ustedes van a partir para hacer esta segunda parte. Y esta segunda parte tiene que ser mejorada, ajustada. Exacto, entonces coger la misma problemática, pero la puedo de pronto decir, no, ya yo no la quiero, yo la había cogido para cierta persona en cierto lugar, pero resulta que no la quiero colocar ahí, sino mejor aquí porque me parece mejor la problemática aquí, así. Perfecto, así es. Ese es el debate académico. Ese es el debate académico que se debe generar dentro del grupo. Ahora otra cosa, puede ser que ustedes estén o un estudiante dio un aporte donde se nota leguas que lo cogió copiado tal cual de otro autor. Y la idea aquí es que ustedes se sienten a redactar. Y cuando consulten a un autor y les pareció relevante para ser incluido, para fortalecer, por ejemplo, una justificación, ¿se puede utilizar? Claro que sí, pero cítenlo, porque nosotros evaluamos bajo Turnitin. Y recuerden que Turnitin es un software antiplagio que se basa en el porcentaje de coincidencias. ¿Sí? Entonces, ahí nos va a dar unas coincidencias y entonces el docente cuando va a evaluar va a ver que eso fue copia, no está citado ni nada. ¿Listo? Pero no quiere decir que esté mal coger algo de otros autores. Está bien, enriquece mi propuesta siempre y cuando yo le dé su respectiva citación. Ahora bien, yo no me puedo ir al extremo de que toda la justificación sea algo que dijo otra persona, un autor de un libro. O yo no puedo ir a colocar párrafos completos de lo que dijo un autor por allá en un artículo científico, cuando unos investigadores estaban presentando los resultados de su investigación y yo llego y lo tomo sin citarlo. Entonces, esto es como si yo estuviera diciendo, mire, esto lo hice yo y eso no es cierto. Y entonces, entre todos deben evaluar y deben pasar por Turnitin para que no les anulen su trabajo, porque es que en este trabajo es donde mayor número de ceros se presenta.
porque ustedes no pasaron por Turnitin. Recuerden que ustedes tienen unas salas de Turnitin para trabajar, que eso les he contado también desde antes. Si consideran en este momento, voy y doy una pasada rápida para recordarles cómo ustedes pueden, antes de ir a entregar el trabajo final, allí en la semana 4 es donde ustedes deben ustedes mismos pasar por Turnitin sus trabajos para verificar y hacer los ajustes correspondientes. ¿Cuáles son los ajustes? No es empezar a hacer parafraseo para que no se dé cuenta. No, el parafraseo también se debe citar. Eso no está mal cogerlo de otros autores, lo que está mal es no citarlo. O basar una justificación que tienen que hacer ustedes en algo que dijeron 5 autores, 6 autores, 7 artículos que ustedes consultaron y fueron y los pusieron en la justificación. No, eso no es. ¿Listo? Si ustedes consideran, damos un pequeño recorderis aquí rápidamente, antes de cerrar la web, de cómo deben ustedes pasar por Turnitin. Pero si me dicen que no, porque ya quedó claro desde las explicaciones anteriores, no hay problema. Tutora, Entonces, me gustaría verlo, por favor, es tan amable. listo. Muchas Bueno, gracias. entonces, nosotros para ir a Turnitin, nos vamos aquí al curso y nos vamos a cultura de originalidad. Bueno, espero que no me falle el internet porque por allá está tronando otra vez. Listo. Entonces ustedes llegan aquí a cultura de originalidad. Si ustedes quieren, pueden ver estos videos y todo porque hay buen material. Se van ustedes aquí al entorno de estudiantes y aquí encuentran tutoriales, encuentran una guía, encuentran varios aspectos si quieren reforzar el uso del Turnitin. Pero si no, se van directamente aquí al Transbank, en donde les van a abrir las escuelas. Dependiendo su escuela, como seminario lo ve diferentes programas y diferentes escuelas, ustedes seleccionan su escuela. Por ejemplo, yo me voy a ir a ingeniería. Ustedes tienen derecho a 5 salas, a 5 Transbank. Y dentro de esos 5, tienen otras 5 sesiones para ingresar. Miren, aquí tienen, si ven, cada uno tiene una salita. Ustedes entran, por ejemplo, a la primera. Y allí, entonces, ustedes dentro de esas 5 salitas, cada salita tiene 5 sesiones. Es decir, que pueden hacer 5 envíos por sala. Pueden enviar 25 veces cada estudiante. Y como son 5 estudiantes, imagínense toda la posibilidad que ustedes mismos tienen de pasar su trabajo, porque es que a veces se les anula un trabajo por plagio o por número de coincidencias. No, por número de coincidencias no se anula, mentira, se anula es por plagio, pero porque da un porcentaje de coincidencias. ¿Cuándo puede dar un porcentaje de coincidencias alto y que ustedes de pronto se asusten? Porque si lo subió el estudiante Juan y después lo subió el estudiante Laura y después lo subió la estudiante Alejandra, es un número de coincidencias, pero no es plagio porque es el mismo grupo. El docente se da cuenta cuando va y revisa ese porcentaje de plagio, porque como ahí nos dice de dónde lo tomaron, entonces sale que son ustedes mismos. No hay problema ese número de coincidencias. Pero si cuando el número de coincidencias es tan alto y lo toman de una tesis, de una página de internet, de aspectos de un libro, bueno, etcétera, etcétera, ahí se da cuenta el docente y en ese caso sí es un plagio total y se les anula el trabajo. Entonces ustedes aquí ya entraron y llegan y suben su trabajo aquí, donde dice entregar trabajo. Y es como subir un trabajo normal en la plataforma de la universidad. Me voy a ir aquí a un trabajo que tengo yo allí montado. Entonces, fíjense que aquí nos dice de dónde tomó. Cuando son coincidencias, este número de coincidencias que vienen del formato, pues eso el docente no lo va a tener en cuenta, porque son coincidencias, no es plagio. Sí se llama software antiplagio Turnitin, porque se basa en el número de coincidencias. Pero el docente coge y analiza todo. Si son cosas venidas del formato, pues ahí no tiene nada que ver. Pero si, por ejemplo,
en un planteamiento del problema, la mitad está todo seleccionado, es porque este trabajo pues tiene un bajo número de coincidencias y muy seguramente es del formato, fíjense. Pero si, por ejemplo, aquí todo este color fuera de lo que dice la justificación y no está citado, pues entonces ahí sí es plagio. Pero ustedes tienen tiempo de ir a verificar su trabajo antes de entregarlo. Yo no entiendo por qué entregan unos trabajos. Es que hemos encontrado unos trabajos con el 80% de coincidencias y uno va a ver y resulta que es puro plagio. Miren, aquí nos sale trabajos de semestres anteriores, nos sale trabajos de otros grupos dentro de este mismo periodo. Todo nos sale aquí. Y si usted tiene la posibilidad de usted mismo hacer esa verificación, ¿por qué no la hacen? Para eso está la semana 4. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la semana 4, a veces los estudiantes hasta ahora están dando sus aportes, por eso es que no llevan bien la actividad, no se desarrolla adecuadamente la actividad. ¿Listo? Entonces, este era un recorderis de cómo ingresar a el Turnitin aquí, estando en el curso, porque la universidad tiene esto, la universidad paga para que los docentes y los estudiantes tengan este software a su disponibilidad y no lo usan. Está a disposición de ustedes. ¿Listo? Bien. Gracias. Bueno, a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra duda? Veo que ya no hay manos levantadas. Entonces, apreciados estudiantes, manos a la obra. Estamos en la primera semana. Es importante que vayamos dando continuidad paso por paso hasta el final de la actividad y no dejemos hasta última hora. Son 100 punticos, apreciados estudiantes, entonces no nos demos ese lujo de perder esos 100 puntos. Ahora bien, les voy a adelantar aquí una noticia que próximamente se la daré a conocer por el correo del curso. Y es que va a haber una opción de recuperación para la fase 3 por 40 puntos. Ustedes acceden a eso. Es una opción independiente del trabajo que estamos realizando. Independiente de los temas que se asignan. Se van a asignar unos temas diferentes para que hagan una tareita y si la desarrollan bien van a obtener 40 puntos. Si no la desarrollaron tan bien, el docente evaluará 30, 20, 10, listo. La idea es que se lleven los 40 puntos. ¿Listo? Por favor, para los que deseen, es una cosa opcional. Para quien quiera subir su nota o para quien no presentó nada o porque le fue mal. Pero es libre, opcional. ¿De acuerdo? Ahora, una recomendación muy especial, apreciados estudiantes. Tenemos las sesiones de Skype. Ingresen, no se queden con las dudas, no esperen hasta el final. Sus docentes están disponibles para aclarar sus dudas. ¿De acuerdo? Ahora, como nos comentaba Yamile, que es algo que hacen muchos ustedes, que trabajan por grupos de WhatsApp. Está bien como apoyo. Y está bien que ustedes trabajen en WhatsApp, en Messenger, en Instagram, bueno, donde deseen, en cualquier medio que ustedes tengan para comunicarse. Está perfecto como apoyo. Pero eso no reemplaza su trabajo en el foro, ¿vale? Entonces, está muy bien que lo usen, pero los aportes súbanlos en el foro, porque es el único medio oficial de la universidad para evaluarles sus trabajos. A veces los estudiantes hacen una reclamación y dicen, no entiendo por qué me pusieron 0. Si yo estaba con mi grupo, es que nosotros estábamos trabajando por WhatsApp. No, el docente no tiene cómo entrar a su WhatsApp y no es un medio oficial para la universidad. Entonces, lo que les digo, está bien que lo estén haciendo porque eso agiliza, dinamiza de pronto, pero eso que ustedes están trabajando allá o esos avances que están presentando allá, por favor, preséntenlos en el foro. A veces van y hacen un drive. Está bien, están construyendo sobre ese drive, pero el docente nunca tuvo acceso al drive. ¿Cómo los va a evaluar? Entonces, la única forma, el único medio que es válido para evaluar el desempeño del estudiante durante el desarrollo de una fase colaborativa es el foro.
¿vale? Entonces, por favor, dan sus aportes semana a semana para que obtengan los punticos de la rúbrica. Bueno, entonces, apreciados estudiantes, ya no me resta más sino despedirme, agradecer su participación porque estas inquietudes que ustedes tienen muy seguramente les servirán a otros compañeros que después van a escuchar la grabación. Agradezco también al ingeniero Jesús que me acompañó hoy en la atención del chat de esta webconferencia. Muchas gracias, ingeniero. Y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Apreciados estudiantes y docentes que acompañaron aquí o estuvieron presentes en la web, muchísimas gracias. Una buena noche. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias a usted por